Muy buenas noches. Iniciamos este espacio informativo con estas impresionantes imágenes registradas en el puerto de Acajutla. Este miércoles llegó a nuestro país el crucero Evrima de la cadena Ritz-Carlton y se convirtió en la sexta embarcación recibida por El Salvador durante la temporada de cruceros 2022-2023. El Evrima cuenta con instalaciones de lujo como un spa con sauna, piscinas infinitas y de hidromasaje, un gimnasio con entrenadores personales, un puerto deportivo que da a los huéspedes acceso directo a los equipos acuáticos mientras el barco está anclado. Con el navío, cerca de 500 extranjeros conocieron y disfrutaron de los principales destinos turísticos con los que cuenta nuestro país. Buenas noches, somos la emisión estelar de Noticiero El Salvador. Damos a conocer nuestros titulares. La continuidad en el suministro energético en el país es fundamental para el desarrollo del país. Es por ello que el gobierno, a través de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, se ejecutan mantenimientos preventivos y correctivos en sus 4 centrales hidroeléctricas, aprovechando que es temporada seca y que esto favorece a realizar estas labores sin interrupciones. Ingenieros, técnicos y centenares de colaboradores de CEL realizan todos los mantenimientos. En ellas se evalúan motores, sensores, conexiones eléctricas, limpieza y reparación de transformadores, todo en un tiempo récord de 3 meses, así para que a finales de abril las 4 unidades generadoras estén a su máxima capacidad. Para este 2023, la CEL tiene destinado $1 millón para el mantenimiento de sus 4 plantas generadoras de energía. Paralelamente a los mantenimientos, también se realizan cambios significativos para la operatividad de estas centrales. Un novedoso sistema SCADA es último en tecnología y que se desarrolla actualmente en España, lo cual permite que la operatividad de las plantas generadoras trabajen de forma segura, dejando atrás lo obsoleto y contribuyendo a la producción de energía renovable y estable para la economía de los salvadoreños. Con el tema Mi País, fueron recibidos un aproximado de 500 extranjeros de diversos continentes que recorrieron en el transcurso del día 7 destinos turísticos especializados en nuestro país, como las playas, lagos, volcanes y la ciudad. Eso nos está poniendo en la palestra como un destino emergente para visitar, invertir y vivir, que es justamente parte de la estrategia que el presidente Bukele está liderando. Este es el segundo crucero del 2023 en atracar en el puerto de Acajutla, pero no es cualquier navío. Se trata de una embarcación catalogada como de ultra lujo, que cuenta en su interior con piscinas infinitas y de hidromasaje, spa con sauna, gimnasio y un puerto deportivo que permite a los pasajeros realizar deportes acuáticos. Este barco es de 7 estrellas, nunca había venido un barco tan lujoso a El Salvador y esto pues denota pues que los turistas que están demandando pues una calidad de turismo como el que ya se imaginarán que demandan, pues están viniendo a nuestro país tan lindo El Salvador, pero sobre todo ayuda mucho a la seguridad que estamos viviendo ahora como país. Debido a las transformaciones del país en diversas áreas, ahora ya cumple con los requisitos establecidos por las compañías mundiales de cruceros y esto fortalece la economía local en El Salvador. Viene un crucero, todo el sector se activa, toda la cadena de valor, estamos hablando de las empresas de alojamiento, ¿verdad? Porque en cierta medida ellos también tienen algún tipo de alimentación que les ofrecen, las empresas directamente de alimentación, también las de transporte turístico, por supuesto, que son las que les llevan a los destinos turísticos especializados, los guías de turistas turísticos carnetizados y, por supuesto, los turoperadores y también las empresas de recreación. De acuerdo a los datos brindados por el Ministerio de Turismo, cada crucerista gasta un promedio de $170 acá en nuestro país. Juegos Centroamericanos y del Caribe se realizarán del 23 de junio al 8 de julio, pero para que se otorgara al país ser sede de este histórico evento deportivo, El Salvador tenía que ser seguro para albergar a todos los atletas, algo que se logró con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Somos el país más seguro de Latinoamérica y que vamos a ser el país más seguro, si es que no ya del continente, se sorprendió, está contento y eso es lo que se transmite y lo que se vive a nivel internacional sobre los avances en seguridad que tiene nuestro país.
La capacidad organizativa con la que ahora cuenta El Salvador también ha abonado para que los Juegos se realicen en el país. Además, se ha hecho una inversión millonaria para que los escenarios deportivos que dejaron en el olvido los gobiernos del pasado ahora sean dignos para albergar a miles de atletas. Normalmente estas sedes son otorgadas 6 años con anterioridad. Nosotros tenemos un poco más de año y medio para tener escenarios deportivos, la Villa Olímpica o la Villa Centroamericana y el Caribe, para tener todas las condiciones para recibir a más de 5.000 atletas y 3.000 dirigentes deportivos. El deporte es una prioridad para el gobierno, por lo que los atletas nacionales desde ya están siendo apoyados por el INDES para que representen dignamente al país. Los atletas que se habían retirado por alguna causa, más que todo por apoyo, hoy están regresando. Creo que eso es una buena señal de que estamos haciendo las cosas bien y, como lo mencioné anteriormente, el compromiso está ahí y el apoyo del presidente de la República es indiscutible. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe existen disciplinas deportivas que se realizarán en el lago de Ilopango y de Coatepeque, además de algunos deportes que se deberán de practicar en la Costa del Sol, lugares que ahora, como todo el país, gozan de completa seguridad. En este video de vigilancia quedó captado el momento en el que el ciudadano estadounidense Arek Singirian atropelló a un motociclista que se desplazaba sobre la avenida Roosevelt Sur de San Miguel. Tras denuncias, la policía demostró una vez más su efectividad y captó al sujeto, quien será presentado ante la justicia salvadoreña para que responda por el delito de lesiones culposas. Otro que intentó evadir la justicia es Carl Winston Molina Núñez, alias Dark, quien se modificó los tatuajes alusivos a la pandilla 18 revolucionarios, pero fue capturado en la comunidad Concepción de San Salvador y será procesado por agrupaciones ilícitas. Maynor Eduardo Santamaría Cruz, alias Guayno, es otro peligroso terrorista que quería pasar desapercibido, dejándose crecer el cabello para ocultar el tatuaje de la estructura criminal a la que pertenece. Sin embargo, lo identificaron en Zacatecoluca, La Paz. De acuerdo con el informe policial, este sujeto exigía el dinero de las extorsiones y, si no se lo entregaban, amenazaba con quitarles la vida. El terrorista cuenta con antecedentes penales por posesión y tenencia de drogas y será procesado por agrupaciones ilícitas, por lo que le esperan varias décadas en la cárcel. Elementos del destacamento militar de Tacuba, Aguachapán, capturaron al sujeto con el alias El Bajito, un miembro de la MS-13, quien ha ocultado sus tatuajes alusivos a la pandilla. Posee antecedentes por el delito de homicidio y deberá responder por dichos señalamientos. Lavar el vehículo en una colonia que no era en la que se vivía era un riesgo. Nos explica Oscar, que lleva años viviendo en Soyapango, municipio que se ha transformado con las medidas de seguridad del gobierno. La actividad delictiva ha casi desaparecido en el municipio. Y prueba de ello es que la mayoría de nosotros, las personas más jóvenes, podemos andar con total libertad. En las calles y pasajes de las diferentes colonias de Soyapango era común encontrar cintas amarillas que componían el escenario de homicidios. Durante los gobiernos de Arena y el FMLN, la tasa de homicidios era de 73 por cada 100.000 habitantes, pero en 2022 el actual gobierno logró reducir drásticamente a 3 por cada 100.000 habitantes. ¿De qué había riesgo antes? Digamos, por el tema de las pandillas, ¿verdad? Que uno no podía llegar a colonia contraria porque tenía miedo a ya no salir de ahí con vida. O sea, uno anda más tranquilo, ya no anda con aquello de que ando en otro sector que no es lo mismo donde yo vivo. En colonias como La Guayacán, El Limón, San José, todas las etapas de Montes de San Bartolo, ahora los jóvenes pueden practicar deporte y realizar cualquier tipo de actividad sin riesgo de perder la vida. En el pasado era lo contrario. Según un estudio realizado entre 2012 y 2018, el 52.4% de los homicidios ocurridos en Soyapango tenía como víctima un joven. Se puede salir a cualquier lado y todo. Ajá, incluso en la noche no da mucho miedo ya salir. Sí, es muy diferente. Pues antes era muy difícil venir a las canchas y venir a jugar. Muchacho que yo conocía, nosotros lo teníamos que traer para que él pudiera pasar con nosotros, porque si no, lo paraban. Este municipio está cambiando. Sus habitantes y personas que no residen aquí disfrutan sin pandillas, en condiciones más sanas y seguras que serán heredadas a las nuevas generaciones para su desarrollo como la tan soñada ciudad industrial.
Un ambiente que pone de manifiesto la nueva realidad del país en materia de seguridad, que permite la creación de espacios para la sana convivencia. Se realizó esta tarde una jornada deportiva entre varias instituciones del Estado, autoridades y trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General, el Ministerio de Hacienda, fueron los protagonistas del juego realizado en este escenario deportivo, y estas fueron algunas valoraciones. Escuchemos. Esto sin duda alguna es otro escenario, un escenario que nos permite poder coordinarnos, un escenario que nos permite también poder resolver situaciones y problemas que antes se volvía un obstáculo, un muro difícil de sobrellevar, difícil de sobrepasar, pero hoy por hoy esta dinámica sin duda alguna es diferente, estamos trabajando muy bien y pues nuevamente todo esto es reflejo de ese trabajo que estamos haciendo articulados. Nos coordinemos mejor, coayudemos en todo lo que se requiere para que este país salga adelante, que la población salvadoreña por fin pues tenga un país del que se sienta orgulloso de sus instituciones. Unidad y convivencia social son los aspectos reforzados con esta actividad estrechamente vinculada a la estrategia de prevención de la violencia que impulsa el gobierno. Con esta información retorno la señal hasta el Foro Alfa de Noticiero El Salvador. Muy buenas noches. Desde Alemania llegó la máquina de circulación corpórea. Esta asume las funciones del corazón, encargándose de la acción de bombeo y oxigenación de sangre, mientras se realiza una intervención cardiovascular. Esta ha sido donada por la Fundación Dr. Christian Schlenka. Él mismo fue partícipe de la entrega y mencionó que seguirá cooperando con El Salvador para continuar su desarrollo. Estoy muy agradecido, contento que en muy poco tiempo hemos logrado traer la máquina acá a este país. Esperamos que con ayuda de la máquina podamos salvar muchas vidas de niños salvadoreños. El viceministro de Desarrollo y Salud, Carlos Alvarenga, hizo énfasis en la importancia de estos donativos al sector público. El equipo de médicos especialistas del Hospital de Niños Benjamín Blum está realizando un aproximado de 150 intervenciones quirúrgicas cardíacas en el año, ampliando esa oferta de servicios precisamente con nuevos equipamientos que darán mejores respuestas. La viceministra de Relaciones Exteriores mencionó que estas acciones han permitido que el país continúe por buen camino, gracias a la gestión del gobierno actual. Confiamos profundamente en las capacidades de nuestros doctores del Hospital Blum, quienes además han recibido una capacitación del uso de este equipo por parte de los donantes. La primera operación ya se realizó y fue un total éxito. El país vive una nueva realidad y que estas áreas tan importantes de la salud están siendo equipadas, ya que los funcionarios de años anteriores nunca se preocuparon por el equipamiento y mejorar la salud pública. De atención, como la unidad de pie diabético, una moderna sala de hemodiálisis, un centro quirúrgico con capacidad para 400 atenciones al mes y un centro de endoscopía que facilitará el acceso a diversos procedimientos. Para el actual gobierno, el sistema de salud pública es prioridad. Con un sistema de salud renovado y trabajando para el pueblo, es posible brindar servicios médicos de calidad. Los habitantes de la comunidad Tutunichapa recibieron todas las atenciones en una jornada médica desarrollada por el Ministerio de Salud. Estamos brindando servicios como atención médica general, odontología, tratamientos preventivos, así como vacunación, no solo del plan de regular, sino que también para recuperar o completar los esquemas de COVID. Asimismo, les traemos los servicios de fisioterapia, nutrición, optometría, psicología y atención de educación para la salud. Esta población estuvo en el abandono durante años, pero ahora son prioridad para quienes toman decisiones en el Ejecutivo. Está excelente porque la verdad ya hacía falta. Hace mucho no venían a hacer esto y la verdad que sí, lo necesitábamos bastante aquí en nuestra comunidad. Se me hace mucho más fácil, es muy importante también porque aquí aprovechan las personas para cuando van a otras partes se les hace complicado. Entonces hay que aprovechar porque como hay oportunidad, ¿verdad? Aprovechando la oportunidad para poder venir a tomarnos el tiempo, pues, ya que la jornada laboral sí cuesta un poco hacer espacio para poder venir a ver aquí los detalles de salud, pues. El trabajo en este lugar es integral. Aparte de la atención en salud, hay un cerco de seguridad y se han renovado calles y colocado iluminación.
Todo está bien bonito, sí, eso estamos conversando con ella, que está bien, excelente el servicio. Ya días no teníamos doctor aquí y ya que vino esta oportunidad, pues hay que aprovecharlo. El Ministerio de Salud se encuentra renovando sus puntos de atención en todo el territorio nacional, acercando de forma integral los servicios médicos a la población salvadoreña. Salvador mantiene una baja sostenida de contagios de COVID-19 como resultado de las estrategias del gobierno, entre ellas los tamizajes comunitarios, entrega de kits, la vacunación y las inspecciones sanitarias. Gracias a la efectividad, los alumnos han regresado a los centros escolares de manera presencial. Ante la disminución de casos, pues no existe ninguna restricción. La pandemia nos ha dejado mucha información y los filtros escolares pues, son actividades y protocolos que están establecidos en el Ministerio de Salud. Además, las instituciones del Estado están trabajando de manera articulada ante cualquier emergencia, aplicando la estrategia de los 4 filtros para todos los estudiantes. Bueno, identificarlo en el hogar si uno de los niños tiene enfermedad. Número 2, la persona que traslada al niño, que puede ser un familiar, que puede ser un motorista, que puede ser cualquier persona que esté encargada de esta función, pues si detecta enfermedad debe de regresarlo al hogar. El Salvador ha sido catalogado como uno de los mejores países que ha controlado el COVID desde antes que se registrara el primer caso en el país. Los servicios gratuitos continúan a disposición de la población. Bueno, en El Salvador estamos bastante seguros ante esta enfermedad tan importante que en otros países está generando 30 millones de contagios. De lo que va del 2023, se han acumulado 22 días sin muertes por COVID-19. Esta cifra confirma que los salvadoreños viven más tranquilos ante la pandemia por las acciones implementadas por las autoridades Internacional de la Educación y dijo: en 2020, debido a la pandemia de COVID-19, nos tuvimos que adaptar a enseñar y aprender desde casa. Este año las escuelas vuelven a tener la calidez de nuestros niños y niñas jugando, riendo y aprendiendo en sus aulas. En el Día Internacional de la Educación, reafirmo mi compromiso de seguir trabajando para que cada niño y niña tenga las condiciones adecuadas y muchas oportunidades. Les deseo un buen año escolar y bienvenidos de nuevo a sus aulas. China ha reportado un nuevo récord de contagios de COVID-19. Este país contabiliza 7 millones de casos por día y 4.000 fallecidos cada 24 horas. Datos de la Comisión Nacional de Salud de ese país confirman que casi 60.000 personas han fallecido en algún hospital a causa de la enfermedad hasta el 12 de enero de 2023. Expertos señalan que una de las razones del aumento ha sido la reducción de la política de cero COVID. Mientras Alemania, Bélgica y Luxemburgo recomiendan no viajar a China, ya que existe riesgo alto de contagios y saturación de hospitales. Los 3 países europeos manifestaron que de tener una emergencia por COVID-19 no se podría atender los casos de forma rápida por las situaciones en hospitales. El gigante asiático se enfrenta a una ola de contagios sin precedentes desde hace 3 años. Y la Organización Mundial de la Salud ha informado que esta semana el Comité de Emergencia sobre COVID-19 tendrá una reunión para debatir si la situación actual del COVID-19 en el mundo sigue constituyendo una emergencia. El objetivo es analizar si esta emergencia se mantiene. Las autoridades de este organismo se muestran preocupadas por la situación que afecta a muchos países y por el número de víctimas mortales. En el vivero MOP Verde se produce el 1.000.000 de árboles que será plantado en diferentes espacios donde se realizarán proyectos de infraestructura. Ahora bien, para este año 2023 nosotros estamos trabajando para producir 1.000.000 de plantas y árboles de diferentes tipos, de diferentes especies, entre ellas pues ornamentales, frutales. La institución no solo se encarga de la infraestructura vial, sino que también busca generar condiciones amigables con el medio ambiente. De alguna manera pues van a ser sembradas pues en cerca de 7.218 kilómetros de carretera a nivel nacional. Además, el Ministerio de Obras Públicas apoya en los trabajos de infraestructura del campus central de la Universidad de El Salvador, los cuales están incluidos en el plan de reforestación. También en la Universidad Nacional, en las diferentes sedes, se van a plantar más de 10.000 árboles en diferentes zonas, ¿verdad? Entonces, estamos ahorita en la etapa de la producción, que lleva un periodo de tiempo, y estamos aprovechando esta época para poder desarrollar esto.
Y pues en el invierno vamos a empezar a sembrar todas esas plantas. En este proceso de producción se incluyen árboles frutales de ornato y especies nacionales forestales para producir oxígeno. Tales como el maquilisua, tenemos corte blanco, tenemos jacaranda, tenemos cortes negros, estamos especializados en lo que son especies nacionales forestales. Aparte de eso tenemos frutales tales como arrayán, tenemos cacao. La carretera a Surf City y Zacatecoluca son algunas de las vías que ya cuentan con plantaciones del vivero Mop Verde. De los trabajos que se realizan en el paso a desnivel del periférico Gerardo Barrios en Quelapa, San Miguel. Es importante destacar que la supervisión y ejecución de este proyecto es la continuidad de la ampliación y mejoramiento de 21 kilómetros de calle que se unirán a esta obra estratégica del gobierno y que tendrá un impacto sustancial en el desarrollo y economía del oriente del país. Va a mejorar el turismo, va a mejorar el comercio, va a reducir el tiempo en el cual se trasladan las mercancías hacia nuestro vecino Honduras, y eso va a tener un impacto no solo en la zona oriental, sino que va a tener un impacto en todo el país.